acompañe José Manuel Haro Cepeda, que como todos ustedes saben, pues es el nuevo y flamantemente nombrado titular de la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica. Manuel, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación en nuestra comisión y que nos acompañes el día de hoy con un tema muy interesante que tiene sin duda una relación directa con pues el tema de la pandemia y la manera en la que hoy se llevan los procedimientos. Muchas gracias, Manuel, por aceptar la investigación, la invitación. Y tenemos también aquí dentro de nuestros asistentes a el primer vicepresidente de nuestro colegio, Víctor. Muchas gracias por unirte con nosotros. Bienvenido, Víctor. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Perfecto, muchas gracias. Me acompaña mi amigo y colega, el subcoordinador, el licenciado Mauricio Serralde. Mau, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Y pues importantes colegas practicantes a quienes les agradezco que se hayan unido hoy en esta nutrida sesión. Vamos ahora a hacer una breve presentación de la semblanza de Manuel y después de eso le vamos a pedir a Víctor Olea que haga algunos anuncios para que después podamos arrancar con nuestra sesión. Me gustaría antes de eso hacer una cuestión importante. Manuel, de manera muy generosa, ha aceptado pues recibir por supuesto, preguntas de parte de nuestra audiencia el día de hoy. Por supuesto que, como todos ustedes saben, las preguntas no pueden estar en modo alguno relacionadas con asuntos que se estén ventilando en la Comisión Federal de Competencia Económica, pero la idea de Manuel es tener una sesión muy activa, interactiva. Entonces, les pedimos que cualquier pregunta o comentario que tengan, pues utilicen ahí la famosa manita del sistema, y que podamos hacer esto más que una presentación, pues un diálogo interactivo con José Manuel Haro. José Manuel Haro, nuestro ponente del día de hoy, es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y además tiene una maestría por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Cuenta o tiene amplia experiencia en la materia de competencia económica, organización industrial y también en el sector energético, y como todos ustedes saben, actualmente es el titular de la autoridad investigadora de la COFESE. Manuel Haro ingresó a laborar desde la extinta Comisión Federal de Competencia en el año de 2010, en donde se desempeñó en los cargos de subdirector y director de área en la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monetarias Relativas, y después también fue asesor de comisionado con el nivel de director general adjunto. Durante 2017 y 2018, Manuel fue director general de mercados en la unidad de gas licuado de la Comisión Reguladora de Energía, en donde él participó activamente en el seguimiento y monitoreo del mercado de gas LP durante el proceso de liberación de los precios de este energético. Y en el ámbito académico es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde imparte en las materias de econometría y taller de métodos cuantitativos, y también en el Tecnológico de Monterrey, donde imparte las materias de organización y microeconomía, y también ha sido profesor en el Colegio de México y en el CIDE. Una vez más, Manuel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, y Víctor, te doy la palabra. Sí, muchas gracias, Fernando. Muy brevemente, buenos días a todos. Desde luego, en primer tema, más que dar avisos, quiero felicitarte, Fernando, por el extraordinario papel que como coordinador de esta importante Comisión de Competencia Económica has venido llevando a cabo. De verdad, enhorabuena por el esfuerzo, por el trabajo que has realizado. Desde luego le doy la bienvenida a José Manuel Haro, nuestro distinguido expositor esta mañana, destacando, como lo platicábamos hace unos minutos, que estamos apoyando decididamente a esta comisión. Incluso tuvimos en días pasados un Zoom con la comisionada presidenta actual de la COFESE. Estamos viendo cómo hacer sinergias y apoyos para que este importante organismo mantenga su autonomía y su eficacia probada de siempre. Les mando a todos un buen abrazo, especialmente a mi querido Omar Guerrero, que lo veo aquí conectado. Omar,
Un saludo, eres un titán en la barra, querido Omar, es un gusto. Y a Mauricio Serralde, gracias por esta organización también. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias, Víctor. Te agradecemos mucho tu presencia. Es un orgullo contar con la presencia de nuestro primer vicepresidente. Muchas gracias. Y pues, sin más preámbulo, para no quitarle tiempo a Manuel, que es un fantástico expositor. Manuel nos acompañó hace ya algunos meses en su anterior rol de director de inteligencia de mercados en una exposición muy interesante. Manuel, es una vez más un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y pues te dejamos la palabra y una vez más invitamos a todos a que por favor de manera activa utilicen ahí la manita en el sistema y hagamos después un diálogo mucho más interactivo. Gracias, Manuel, adelante. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a la barra Mexicana de Abogados por la invitación. La verdad es que esta plática para mí es muy interesante porque es la primera vez que voy a dar una charla que no tiene que ver con temas económicos. Y está muy relacionado con el hecho de que pues, es la primera vez que tenemos una autoridad investigadora que no es abogado. Es el primer economista en este rol. Entonces, pues vamos a ver aquí qué logro transmitirles. Un poco quiero platicar de la evolución que ha tenido la institución y en particular la autoridad investigadora para el trámite de investigaciones. Fíjense que un poco de la revisión de todos los documentos para realizar esta presentación, me impresionó mucho algo. Usualmente dentro de la comisión siempre se busca estar a la vanguardia y siempre se busca estar actualizado con disposiciones, guías, lineamientos y demás documentos que den certeza sobre el actuar de la institución. Y de esta revisión que comento, me impresionó mucho que en el último año se han emitido una gran cantidad de disposiciones en relación al uso de medios electrónicos. Probablemente como nunca ha pasado en la institución. Obviamente esto está en buena medida vinculado con la pandemia que lamentablemente estamos sufriendo hoy en día. Y debemos de considerar que la comisión ya desde antes tenía un gran interés o una gran preocupación por ir implementando medios electrónicos, lo cual quedó muy manifiesto cuando se implementó el sistema de notificación de concentraciones a través de vía electrónica, lo cual ya tiene algunos años de operación. Sin embargo, digamos que algunos procedimientos, en particular las investigaciones, pues estaban muy atadas al método tradicional, que es, ya saben, presentar los documentos vía oficialidad de partes física, y no, digamos que no habíamos considerado el hecho de migrar hacia ese punto, ¿no? Entonces, algo que nos empujó bastante fue esta pandemia, en la cual nos dimos cuenta que debíamos actuar y adecuarnos justamente para poder mantener la operación de la institución. Es decir, la pandemia ha sido un fenómeno sin precedentes que ha llevado a la suspensión y en ocasiones parálisis de algunas actividades económicas e incluso de gobierno. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la supervisión en materia de competencia pues no puede detenerse, ¿no? Al final del día, la autoridad tiene el mandato de perseguir pues las prácticas monopólicas que se realizan en los mercados. Entonces, desde nuestro punto de vista, era muy importante mantener el constante desahogo de diferentes procedimientos establecidos en la ley para poder darle continuidad y pues al final del día cumplir con nuestro objetivo fundamental, que es garantizar y proteger el proceso de competencia y libre competencia. Entonces, para este proceso de generación de diferentes disposiciones para el trámite electrónico de los diferentes procedimientos, realizamos diversas actividades. Entre ellas me gustaría destacar que tuvimos pláticas con otras autoridades
y que consultamos con bastante detalle la experiencia internacional justamente para traernos las mejores prácticas y poder ser bastantes eficientes y tener el cuidado debido para implementar lo mejor del mundo. Entonces, básicamente hicimos una revisión del marco legal en diferentes jurisdicciones. Revisamos lo que estaban haciendo las jurisdicciones de Chile, Brasil, el FTC, Canadá, Reino Unido, Hong Kong, justamente para identificar cuáles eran los alcances de sus marcos legales, qué tipo de regulación tenían, sus guías, en qué medida estaban facultados o no para el uso de medios electrónicos. También evaluamos si todos los procedimientos y todas las herramientas de investigación que usualmente se aplican en materia de competencia, como requerimientos de información, interrogatorios, que aquí en México pues les decimos comparecencias, también visitas de verificación, si es que estaban siendo llevadas a cabo de manera digital, si tenían alguna prohibición explícita para no realizarlos de alguna forma electrónica, ¿no? Entonces, hicimos toda esta revisión de todos estos elementos y evidentemente descubrimos que había jurisdicciones que tenían un mayor grado de avance, en el cual pues ya habían implementado ciertos medios electrónicos antes de la propia pandemia. Y teníamos también la experiencia o la evidencia de otras jurisdicciones que pues empujaron todavía más el uso de medios electrónicos a consecuencia del COVID-19. Entonces, algunos de los aspectos más relevantes que hemos encontrado, que encontramos de esta revisión es de que en todas las jurisdicciones había una preocupación bien importante por mantener de manera efectiva la aplicación de la normativa en materia de competencia. Obviamente por la relevancia de algunos procedimientos que ya estaban en proceso, así como por el hecho de que obviamente en mercados con ciertas distorsiones, pues en ocasiones la tentación de que surjan ciertas prácticas como la colusión, pues es alta, ¿no? Vimos ahí noticias durante pues, mucho tiempo que el precio de, por ejemplo, de los cubrebocas en algunos países, y no está exento México, se disparaba pues, de manera importante o el precio de ciertos productos se disparaba de manera importante. Si al final del día, si bien al final del día es difícil identificar qué es lo que estaba generando estos incrementos de precios tan dramáticos, porque al final del día había unos choques de demanda muy importantes, todo el mundo quería comprar productos que usualmente no se compraban en la cantidad que se están comprando hoy en día, pues siempre estaba la tentación de que pues hubiera cierto comportamiento oportunista por los agentes económicos para elevar los precios de manera ilegal, ¿no? Entonces, digamos que esto propició que todas las autoridades de competencia a lo largo del mundo, incluida México, pues tuviera un monitoreo constante del mercado para evitar o poder actuar en la medida de las facultades, de medida de que las facultades lo permitieran, pues actuar para evitar que estos incrementos de precios se dieran por violaciones a la ley de competencia, ¿no? Entonces, otro de los aspectos que es muy importante y que todas las jurisdicciones compartieron con nosotros es el hecho de que se deben de garantizar los derechos fundamentales, que básicamente es garantizar la certeza jurídica de todas las actuaciones que se dan desde el ámbito digital, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues básicamente, por ejemplo, garantizar que la información que es enviada a la autoridad, pues mantiene su integridad. Esto es algo que es muy importante para todas las autoridades de competencia. Establecer los mecanismos que garanticen el debido procedimiento, es decir, garantizar el hecho de que la notificación electrónica de diversos documentos se está realizando de manera apegada a derecho. Algo que desde mi punto de vista es bien importante y es algo que se debe de mantener con independencia de la pandemia o no, es la comunicación con los agentes económicos. ¿En qué sentido? Debemos recordar, y digo, y aquí es un poco la perspectiva del economista, en ocasiones cuando
la autoridad de competencia emite un requerimiento de información, pues muchas veces los requerimientos de información están construidos bajo la perspectiva o el pensamiento del economista, sin que necesariamente obedezcan el cauce natural del negocio. ¿Y en qué sentido? El economista siempre está pensando que debe de haber elementos muy sofisticados de cómo es que se generan los precios, de cómo es que se guarda cierta información sobre ventas, participaciones de mercado y demás. Y en ocasiones los agentes económicos, y en particular en industrias que pudieran denominarse poco sofisticadas o poco tecnificadas, no generan la información con las características que estamos buscando los economistas que estamos trabajando dentro de la autoridad investigadora, ¿no? O incluso a veces hasta los mismos economistas que están dentro de consultoras que están relacionadas con el mundo de competencia, ¿no? Entonces, aquí, desde mi punto de vista, algo que es bien importante es siempre tener una comunicación estrecha con los agentes económicos para transmitir la relevancia y la importancia de qué tipo de información está necesitando la autoridad. Y sobre todo, pues, llegar a un punto de razonabilidad en el sentido de que pues hay información que no está siendo generada en el día a día y que a veces genera ciertos costos y tiempo, ¿no? Entonces, es este tema de interlocución constante para tener información adecuada para poder sustanciar los procedimientos, y teniendo en consideración un poco el tema de que pues esta información, como ya he comentado, no necesariamente se genera en los términos que los economistas piensan en el mundo abstracto de la economía, ¿no? Algo que es bien, bien importante y que también surgió en esta plática con otras jurisdicciones, pues es el tema de que se debe de garantizar infraestructura suficiente y segura para que ellos puedan proporcionar diversa información. Por ejemplo, aquí vimos el caso del CADE de Brasil, que ellos tienen un sistema muy sofisticado en el cual se permiten cargar grandes volúmenes de información en un repositorio. Y este repositorio es, digamos que, fiable y garantiza totalmente la integridad de la información, ¿no? Entonces, este punto es bien importante porque hay ocasiones que dentro de los procedimientos pues se requiere intercambiar información con grandes volúmenes, con un gran tamaño desde el punto de vista de almacenamiento en los equipos de cómputo. Entonces, tener este tipo de repositorios pues es muy, muy importante para garantizar la fiabilidad y el proceso de compartición de información. Y por último, algo que todas las autoridades de competencia compartieron es, si bien es cierto que pues se debe de continuar con los procedimientos de investigación, pues se debe de mantener cierta flexibilidad, ¿no? Entendemos que en ocasiones las circunstancias no permiten realizar algún tipo de comparecencia. A veces se necesita pues establecer los mecanismos lo suficientemente flexibles de tal forma que no se interrumpa el procedimiento de investigación y al mismo tiempo se le facilite lo más posible al agente económico la cooperación con la autoridad. Debemos tener en cuenta que hay otras jurisdicciones que no tienen plazos legales muy específicos para determinados procedimientos. Entonces, en esa medida, digamos que algunas jurisdicciones pueden ser flexibles en términos de un poco suspender las investigaciones que no son tan prioritarias y un poco atender investigaciones más relevantes. Y un poco, pues, eso te permite jugar con los aforos dentro de los edificios, el trabajo remoto y demás, ¿no? Entonces, esta flexibilidad es muy importante. Desafortunadamente, no todo es aplicable a nuestro esquema jurídico, pero, sin embargo, pues siempre hay que tener esta perspectiva, ¿no? De garantizar la flexibilidad sin limitar o afectar las facultades de investigación de la comisión. Entonces, si me ayudas con la siguiente, por favor, Andrea. Entonces, en esta lámina, un poco lo que resumo son todas las diferentes disposiciones que han sido emitidas hasta el momento. Tenemos las disposiciones regulatorias de uso de medios electrónicos,
que tienen aquí dos versiones, una que fue publicada en diciembre de 2017, que a partir de ella es donde sale el sistema de notificación de concentraciones a través de medios electrónicos. Tenemos la del 2019, que fue ahí una reforma, y tenemos otra que fue sesionada recientemente por el Pleno, me parece que el 2 de septiembre, y que pues ya estará próxima a publicarse en el diario oficial, ¿no? La versión final. Tenemos también las disposiciones regulatorias para poder realizar notificaciones a través de medios electrónicos que fueron emitidos el año pasado en abril, que básicamente es habilitar el correo electrónico como un medio para realizar diversas notificaciones. Y luego tenemos la publicación de las disposiciones regulatorias de medios electrónicos de emergencia, que fueron publicadas en junio del año pasado. Tenemos también dos documentos, un anteproyecto que tiene un nombre bastante largo, que incluso tengo que leer, que es el lineamiento para el uso de medios electrónicos durante la investigación, la secuela del procedimiento, la verificación y los incidentes tramitados ante la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿no? Que es este documento que está en consulta pública y que ya está próximo su periodo a vencer. Más adelante voy a platicar de él. Y pues también tenemos el anteproyecto para la parte de opiniones, concesiones y estos procedimientos que son realizados en la Dirección General de Concentraciones, ¿no? Entonces, digamos que este es el panorama general de los diversos ordenamientos que han sido emitidos por la comisión. Voy a puntualizar algunos de manera más concreta porque me parece relevante y sobre todo que son los que tienen un mayor impacto en las investigaciones. Si pasas a la siguiente, por favor, Andrea. Básicamente tenemos las disposiciones regulatorias de emergencia para el uso de medios electrónicos que se publicaron el año pasado. Básicamente, digo, es un ordenamiento con una gran cantidad de artículos, pero al final del día trae 5 cosas que me gustaría puntualizar, que básicamente es su aplicación es durante el periodo de pandemia. Básicamente, aquí uno de los elementos que es muy importante es que se requiere la manifestación expresa de la voluntad del agente económico investigado para que se una a este uso de medios electrónicos. Tenemos también el hecho de que se prevén las denuncias electrónicas, lo cual es algo que es muy importante y en un momento voy a platicar a más detalle de ese tema. Tenemos también la creación de la oficialidad de partes electrónica, que es el instrumento y es el repositorio a través del cual se puede hacer la entrega de información. Es un poco algo muy semejante al sistema de notificación electrónica de concentraciones, que es ampliamente utilizado en la comisión. Y se establecían algunas reglas para las investigaciones y el procedimiento seguido en forma de juicio, ¿no? Entonces, es el panorama general de lo que se emitió en julio de 2020. Algo que es bien interesante y que es muy oportuno de esta charla es que el día de ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una reforma a estas disposiciones de emergencia de medios electrónicos que me gustaría puntualizar si pasas a la siguiente, Andrea. Pero un poco antes de platicar de ello, quisiera platicar de algunos de los logros que tuvieron las disposiciones de emergencia que fueron publicados el año pasado. Hemos tenido ya hasta el momento 6 investigaciones que han sido notificadas a través del uso de medios electrónicos. Es un número pequeño comparado con el universo, pero al menos ya se está utilizando este sistema. Algo que sin duda también es bien importante es que ya hemos tenido algunas comparecencias electrónicas, lo cual sin duda es maravilloso desde el punto de vista, como lo vemos los economistas, que te reduce en gran medida lo que llamamos los costos de transacción. Es decir, hacer una comparecencia a través de algún medio electrónico, pues te ahorra no solo que los funcionarios de la comisión se estén trasladando a diferentes ubicaciones del país cuando el agente económico no está en la Ciudad de México, sino también facilita que en su caso, pues el agente económico no se tenga que desplazar a las oficinas de la comisión. Y también, pues,
te ayuda en buena medida pues a garantizar la seguridad, ¿no? Debemos recordar que estamos en la pandemia y en buena medida las comparecencias electrónicas pues te ayudan a mantener la seguridad de todos los agentes involucrados, ¿no? Tenemos claramente la creación de esta oficina de partes, que para nosotros es muy, muy importante. Y sobre todo, me gustaría puntualizar el hecho de que hemos tratado y hemos mantenido la continuidad de nuestros procedimientos de manera remota, ¿no? Pues no, me iba a hacer pan tostado con aguacate y un huevito, pero... Perdón, pero alguien ahí no está en mute, por favor, gracias. Muchas gracias. Fíjense que me estaba acordando que cuando di la primera presentación, el otro expositor, cuando afortunadamente los podíamos hacer presenciales y había desayuno, el otro expositor no pudo asistir y yo me eché toda la charla, entonces me invitaron a desayunar y no pude desayunar. Y lo triste es que la segunda vez que me invitan, pues tampoco voy a poder desayunar, dadas las circunstancias. Pero bueno, afortunadamente veo que algunos sí pueden estarlo haciendo. Te prometemos, Manuel, que esperemos que la siguiente vez que aceptes la invitación de la barra, ojalá que nos podamos reunir de manera presencial y buscaremos algún otro expositor para que te demos la oportunidad de desayunar. Es una deuda que tiene la barra contigo. Claro que sí, y sobre todo que sea un tema económico para que lo pueda hacer más entretenido. Digo, espero que esta charla esté siendo entretenida y de utilidad, pero siempre ayuda a hablar de lo que uno es 100% experto, ¿no? No digo que no conozco estas disposiciones, porque al menos ya tuve que estudiarlas para esta presentación, pero siempre ayuda pues, hablar de lo que uno está más vinculado en el día a día. Entonces, un poco continuando con esto, el tema que para nosotros es muy importante, pues es que le pudimos dar continuidad a nuestros procedimientos de manera remota, ¿no? Y esto no solamente es desde el punto de vista del agente económico, sino al interior de la institución, pues tenemos diferentes mecanismos para poder trabajar de manera colaborativa y a distancia, lo cual es muy, muy importante. O sea, también la institución se adaptó para este trabajo colaborativo. Aquí algo que es muy, muy interesante y que me parece muy importante es que la comisión tuvo una gran elasticidad para adaptarse al teletrabajo, para garantizar la celeridad de los procedimientos, para garantizar que nada se suspendiera. Entonces, no solamente es una adecuación en nuestra colaboración con los agentes económicos, sino también nos adaptamos a las circunstancias y logramos establecer un mecanismo de trabajo remoto que desde mi punto de vista es muy, muy eficiente, ¿no? Incluso me atrevería a decir que los colaboradores, pues a veces trabajan más, digo, por el hecho de que pues ya no tienen que desplazarse. A veces es tentador tener una reunión después de otra por el hecho de que no hay ningún costo o tiempo muerto entre reuniones. Entonces, para mí es un elemento que sin duda es muy, muy importante. Entonces, si bien tuvimos estos logros, consideramos relevante en la institución, pues hacer algunas modificaciones a todo el procedimiento que ya teníamos establecido en las disposiciones regulatorias que fueron emitidas en junio del año pasado. Entonces, algo que hicimos fue reformarlas, digo, están recién salidas del horno, ya las pueden consultar desde el día de ayer. Entonces, voy a platicar aquí algunos de los highlights que me parecen más relevantes. El primer elemento es que estas disposiciones fueron ampliadas para que aplicaran a más procedimientos. Aquí me gustaría destacar el tema del privilegio legal, que sin duda es un procedimiento que es muy importante para nosotros y que el uso de medios electrónicos sin duda nos va a ayudar a darle un trámite más oportuno y eficiente a este procedimiento. También pues tenemos ahí el hecho de que se modificaron un poco las reglas de manifestación de la voluntad. Es decir, anteriormente no teníamos tanta flexibilidad y algo que logramos implementar ahora es un esquema en el cual los agentes económicos pueden manifestar su voluntad para utilizar medios electrónicos para todo el procedimiento o para ciertas actuaciones por sí mismas. Y también, digamos que un poco lo que incorporamos es que el hecho de que tú utilices la oficialidad de partes electrónica,
pues no es un consentimiento de que estás utilizando medios electrónicos, ¿no? Tiene que haber una manifestación expresa de la voluntad y especificar para qué tipos de procedimientos quieres hacer el uso de medios electrónicos, o bien hacerlo para todos y cada una de las actuaciones de la comisión, lo cual es muy importante para nosotros. Tenemos también reglas de cómo es que se integra la información y se entrega esta información. Algo que es muy importante es que para la entrega de información mediante correo electrónico se tiene que usar con mucho cuidado un instructivo técnico que tenemos publicado, ya que de otra manera la información no se tendrá por no presentada. Hacemos de manera muy explícita que la información presentada por correo electrónico es auténtica y que es responsabilidad de los agentes económicos que la presentan. Denme un segundo. Ok, muchas gracias. Entonces, básicamente, se integraron algunas de estas reglas. También se hicieron algunas aclaraciones sobre las notificaciones y la presentación de denuncias. Algo que nos gustaría destacar es que eventualmente la comisión puede solicitar que se confirme una denuncia, que se ratifique. Y pues tenemos algunas precisiones en relación a los requerimientos de información, ¿no? Sobre todo cómo es que operan los plazos y demás, ¿no? Entonces, se modificaron también, por ejemplo, las reglas de las comparecencias. Antes era un plazo de 8 días. Ahora los agentes económicos tienen 2 días para manifestar que es su deseo que se realice a través de medios electrónicos. Y digamos que son estos algunos de los elementos que quisiera destacar en relación a esta modificación de las disposiciones regulatorias que recientemente fueron publicadas, ¿no? Digo, es un documento extenso, son bastantes cambios los que se introdujeron, pero digamos que esto es alguno de los puntos que quisiera puntualizar. Si pasa la Manuel, siguiente, una disculpa por la interrupción, Manuel, y una vez más reitero la apertura, que si alguien tiene alguna pregunta, por favor la haga. Pero me gustaría nada más preguntarte un tema respecto a lo que acabas de señalar. Entiendo que con estas modificaciones los agentes económicos, ellos pueden someterse a ciertas partes del procedimiento vía electrónica y otras no. O sea, déjame preguntarte esto. O sea, un agente económico puede decir, yo quiero que todas las notificaciones respecto a requerimientos de información sean mediante los medios electrónicos, pero las comparecencias no. Por ejemplo, se deja o te sometes a todo el procedimiento. Un segundo, apagué el micrófono porque aquí aparte tuve un momento de ladridos. Ustedes disculparán, Ramón ha ladrado a lugares insospechados. Creo que la han escuchado hasta en Japón. Pero bueno, sí, efectivamente es como comentas, eso está explícitamente detallado. Dame un segundo y te digo concretamente el artículo. Me parece que es el artículo 6. Entonces, el artículo 6 de las disposiciones pues te permite esto, ¿no? Que tú elijas, señales de manera explícita qué tipo de actuaciones quieren realizarse de manera electrónica y cuáles prefieres que se realicen a través de los métodos antiguitos o tradicionales. Muchas gracias, muy claro. Entonces, si pasas a la siguiente, Andrea. Tenemos también este anteproyecto de lineamientos que comentaba al principio, que tiene un nombre bastante largo, que fue publicado el 18 de agosto para su consulta pública, la cual termina el 30 de septiembre. Este documento, pues en su momento entrará en vigor una vez que se publique en el diario oficial y que sea votado por los comisionados. Tenemos ahorita el tema de que no tenemos el quórum necesario para votarlo. Sin embargo, eso no implica que en este momento no lo podamos analizar, y aquí su participación es bastante relevante. Algo que hicimos es que parte de lo que ya estaba contenido en estos lineamientos fue llevado a las disposiciones de emergencia que recientemente han sido publicadas, justamente pues, para ir incorporando mayores procedimientos y mayores elementos durante este periodo transitorio de emergencia. Algo que me gustaría hacer hincapié es que estas disposiciones de emergencia
van a estar vigentes hasta que el Pleno lo diga en términos de que ya se considera que no hay una emergencia sanitaria. Un poco, digamos que se va a establecer un criterio interno de hasta qué momento va a ser su aplicación. Entonces, tenemos aquí estos lineamientos que están basados en las disposiciones regulatorias de uso de medios electrónicos y que básicamente para nosotros es muy importante que escuchar eventualmente su opinión y que participen en esta consulta, ¿no? Quiero también aprovechar este foro para invitarlos a ello. Algo que me gustaría hacer relevante es que el texto vigente, como ustedes habrán visto recientemente, la Comisión también publicó unas disposiciones regulatorias de emergencia para la aplicación de la Ley de Transparencia y Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación pública. Entonces, algo que es relevante es, por ejemplo, estos lineamientos no incluyen ninguno de estos elementos a la Ley de Publicidad. Y básicamente la razón es muy sencilla. Cuando fueron emitidos todavía no entraba en vigor la ley de publicidad, entonces es algo que en su momento pues deberá ser considerado en su análisis, y pues básicamente parte de lo que retomamos en estos lineamientos pues es en buena medida algo que ya está en las disposiciones de emergencia en concreto, y que pues estos documentos desprenden un poco de las disposiciones de uso de medios electrónicos. Y pues ya para terminar mi charla, algo que me gustaría reflexionar y ser ya muy puntual, es un poco la elasticidad y un poco la disposición de la institución en utilizar diversos medios electrónicos de manera remota. Sobre todo, algo que probablemente está detonando todo este procedimiento, pues es el tema de la contingencia sanitaria que estamos experimentando en este momento. Sin embargo, digamos que pues todo apunta a que todos los procesos en la economía, no solamente los mercados van hacia la digitalización, sino también los procedimientos de la institución van hacia allá. Entonces, el fenómeno, o digamos que el ahorro en costos de transacción que te genera, pues para nosotros es muy importante desde el punto de vista de que eventualmente transitemos a un mayor uso de medios electrónicos, porque eso nos va a hacer más eficientes. Tenemos que abandonar en alguna medida el papel. Me gustaría resaltar, y que es algo con lo cual inicié mi presentación, en la disposición de la institución, de la comisión, por emitir nuevos lineamientos, nuevos documentos, justamente para atender estos retos. Como les decía, nunca en la vida había visto que se publicaran tantas disposiciones tan rápidamente. Obviamente es un poco diferente porque son disposiciones de emergencia y no están sometidas al procedimiento de consulta pública, pero digamos que es algo que me llama la atención, nunca había sucedido al interior de la comisión. Aquí algo que es muy importante es que los agentes económicos y ustedes como interlocutores, como abogados practicantes de la materia de competencia, utilicen estos medios electrónicos justamente para detectar en qué medida pueden implementarse áreas de mejora, por ejemplo, en los mismos sistemas. Uno puede diseñar un sistema, pero hasta que no lo usas no te das cuenta en qué medida puede tener áreas de oportunidad. Aquí quisiera transmitirles el mensaje de que la comisión siempre va a estar abierta para escuchar cuál es su perspectiva. Algo que nos hemos dado cuenta, y es un poco algo que me genera bastante inquietud, es que vemos que el uso de medios electrónicos es relativamente bajo entre los practicantes de competencia económica. Sabemos que probablemente los incentivos no están necesariamente alineados a que los procedimientos se realicen de manera eficiente, en el sentido de que pues a veces se prefieren los procedimientos a la vieja escuela en el papel, pero me atrevería a decir que, por ejemplo, menos del 10% de nuestros procedimientos están vinculados al uso de medios electrónicos. Entonces, para nosotros pues es en buena medida entender qué es lo que puede modificar la comisión para atraer y hacer un uso más intensivo de estos medios electrónicos. Lo que hemos visto hasta el momento es que
solamente instituciones de gobierno que están siendo requeridas son las que más se han apegado al uso de medios electrónicos. Y pues eso es algo que para nosotros es bastante relevante y pues siempre abrir este tipo de espacios para la discusión pues es de bastante utilidad, sobre todo para entender en qué medida la comisión puede adaptarse y puede promover herramientas claras, seguras, certeras, que garanticen el hecho de que pues cada vez más agentes económicos se familiaricen y utilicen estos diversos medios electrónicos que están siendo puestos a disposición de los practicantes de competencia económica, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Si se dan cuenta, no es una presentación como muy a la vieja escuela de los abogados, digo, y aquí estoy diciendo vieja escuela, en realidad la desconozco porque nunca he tenido una clase de derecho, entonces, no sé cómo es que estudien las leyes en el sentido de que van artículo por artículo o van razonando un poco de manera general qué es lo que está contenido dentro de los diferentes ordenamientos jurídicos. Obviamente es diferente por la naturaleza de mi formación como economista, pero digamos que un poco quería transmitirles esta evolución, cómo hemos transitado al uso de medios electrónicos y cuáles son algunos de los elementos que desde mi punto de vista considero relevantes que me gustaría puntualizar en esta breve charla que acabo de tener. Y pues abrir el auditorio a escuchar pues algunas de sus preguntas. Espero responderlas todas. Escuchar sus inquietudes. Para nosotros, les reitero, quiero aprovechar este foro para también, si hay alguna reflexión que pudiera ser relevante en el sentido de cómo es que la comisión puede mejorar o qué es lo que pudiéramos implementar para usar de manera más efectiva medios electrónicos. Y pues también invitarlos a que participen en la consulta pública de estos lineamientos que tienen un nombre bastante largo para el uso de medios electrónicos que se desprenden de las disposiciones regulatorias de uso de medios electrónicos, ¿no? Entonces, es invitarlos a que participen en el proceso de consulta pública. Todavía está abierto el proceso. Es bien interesante el proceso en el cual nos encontramos porque algunos de ustedes ya han participado en el uso de medios electrónicos ante la comisión. Entonces, seguramente ya tienen en buena medida gran experiencia en cómo es que han funcionado los diversos medios que la comisión ha puesto a su disposición. Entonces, aquí es relevante un poco también pues escuchar su perspectiva. Y pues tenemos este foro o bien tenemos también pues, el procedimiento de consulta pública que está abierto. Y pues Muchas gracias. con esto termino y abro para preguntas o algún comentario. Muchas gracias, Manuel. Sin duda una exposición creo que muy clara y de temas muy interesantes. Tenemos dentro de la audiencia a distinguidos colegas practicantes que estoy seguro que deben de tener preguntas. Entonces, adelante, por favor, los escuchamos si alguien quiere iniciar. Si no, sin duda yo tengo varias preguntas. Se les pido que utilicemos aquí la herramienta de la plataforma, ahí si ponen la manita y arrancamos con las preguntas. Adelante, por favor. Hola, buen día. Muchas gracias, José Manuel, por la gran exposición. Fue muy ilustrativa. Y mi pregunta es relativa en cuanto entren en vigor dichos lineamientos después de ser sometidos a la consulta pública y en su caso que se publiquen en el DOF, ¿se utilizarán conjuntamente con dichas disposiciones regulatorias para el uso de medios electrónicos? O sea, no son excluyentes entre sí, ¿cierto? Lo pregunto derivado a la temporalidad de aplicación. En principio sí. Tengo entendido que hay una regla en la cual cuando hay ciertas reformas procesales, estas entran en vigor en cuanto se publican, con independencia de que haya algunos procedimientos ya anteriores. Pero dado que estos lineamientos van de la mano con las disposiciones regulatorias de uso de medios electrónicos, pues sí, ya entrarían en vigor en ese momento. Los que un poco quedarían derogados son las de emergencia. Obviamente habrá que ver al final del día cómo quedan las disposiciones transitorias, porque aunque quedan derogadas, a veces algunas partes de una disposición pues puede que queden vivas en función de cómo es que queden las disposiciones transitorias. Entonces,
Todo depende en buena medida, digamos, de en qué momento termine la parte de emergencia y, pues reitero, esta parte transitoria, ¿no? Yo en principio me decían los abogados que cuando se trata de reglas procesales, pues te continúas con la más nueva, salvo que haya algún tema ahí muy, muy concreto, ¿no? Entonces, yo te diría, así lo manejaríamos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. En lo que algunos colegas formulan sus preguntas, Manuel, a mí me gustaría preguntarte lo siguiente. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿existe alguna experiencia internacional de realizar, por ejemplo, visitas de verificación mediante los procedimientos electrónicos y cómo se realizan? O sea, ¿cómo podrían llevarse a cabo ese tipo de procedimientos? Sí, mira, fíjate que en esta revisión internacional vimos de todo. Por ejemplo, uno pensaría que Japón, que es pues una jurisdicción y una nación que siempre está pues, en lo más top del desarrollo tecnológico, uno pensaría que hacen todas sus diligencias a través de medios electrónicos, sus listas de verificación. Entonces, algo que fue muy interesante cuando platicamos con diversas jurisdicciones es de que ellos para vistas de verificación lo hacen completamente a la vieja escuela y no se suspendieron durante este periodo de contingencia sanitaria, ¿no? Obviamente debemos de tener en cuenta que pues ellos han tenido un control epidémico relativamente diferente al que hemos tenido en otros países. No obstante, pues es algo que me impresionó mucho. Y un poco lo pongo en el contexto de que hay jurisdicciones que están en el extremo de lo tradicional, y también hay jurisdicciones que han ido experimentando en términos más novedosos y están utilizando medios electrónicos, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de Colombia, que han hecho visitas de verificación de manera remota, o como por ejemplo el caso de España, que utiliza un híbrido. Una parte la hace de manera presencial y otra parte la hace de manera remota, ya estando en las instalaciones del domicilio. Entonces, es algo que hemos estado estudiando, entonces ya eventualmente pues tendrán noticias de nosotros. Bien, muchas gracias, muy interesante. Una pregunta adicional que me gustaría hacerte, Manuel, es si el agente económico opta o elige medios electrónicos, por ejemplo, en la parte de desahogos, o lo que sea, y tú que eres economista y que te gusta mucho el tema de economía, o sea, ¿cuál es el incentivo? O sea, ¿existe algún, por ejemplo, déjame traspolar esto a la parte por ejemplo, de concentraciones? En concentraciones, pues ahora es obligatorio, pero cuando apenas se lanzó el procedimiento electrónico, pues la realidad es que habían algunos incentivos para hacerlo. ¿Cuáles eran los incentivos? Pues que podías presentar los escritos en cualquier hora y entonces los plazos te corrían de una manera más generosa. ¿Tú ves algún incentivo que nos pueda ayudar a los practicantes, decirle al cliente, oye, te conviene ir por este procedimiento, a lo mejor extensión de plazos, porque de lo que dijiste ahora, en la explicación que nos diste, por ejemplo, el plazo se acortó en las comparecencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los incentivos que tú ves para que los practicantes podamos incentivar a los clientes a que se animen a ir a los medios electrónicos? Mira, el primero que tiene que ver con las comparecencias, probablemente es el más evidente de todos. Digo, se acortan los plazos un poco para recibir respuesta de qué tipo de mecanismo desea el agente económico. Entonces, claramente en las comparecencias el incentivo es muy claro, o sea, te ahorra un poco el contacto directo, sobre todo en este contexto de pandemia. En contexto de no pandemia, por ejemplo, te puede facilitar el elemento de que si no deseas desplazarte a las instalaciones donde va a ser realizada la diligencia, lo puedes hacer, lo cual sin duda es un gran incentivo para el compareciente. En la parte de requerimientos de información, obviamente, hay diferentes incentivos dependiendo qué carácter tienes dentro del procedimiento de investigación. Claramente los incentivos van a ser diferentes. Se trata de un agente económico con el carácter de denunciado, por ejemplo,
o si se trata del carácter de un agente económico investigado que simplemente guarda relación con los hechos en materia de la investigación. Entonces, yo te diría, el incentivo es, a veces es complicado desahogar la información en las horas de oficialidad de partes tradicional, que tenemos básicamente hasta las 4:30. Entonces, hacerlo a través de medios electrónicos sin duda te da una gran flexibilidad de que lo puedes hacer a una hora tardía, al igual que en las concentraciones. Te da la flexibilidad de que puedes enviar los documentos sin importar que se requiera la firma del representante legal, suponiendo, imaginemos que el representante legal se encuentra en España haciendo algún tipo de negocio o algún tipo de actividad relevante, pues digamos que ya tiene la flexibilidad para darle el trámite al procedimiento de desahogar de manera oportuna desde manera remota, sin que pues haya alguna complicación operativa de manera sustancial, ¿no? Al final del día, pues es el mismo incentivo que me atrevería a decir que se pudiera tener en las concentraciones, obviamente con la pequeña peculiaridad de que en ocasiones los incentivos son diferentes por la naturaleza propia de los mismos procedimientos, ¿no? Entonces es el hecho de que es más fácil, los plazos son más generosos. Por ejemplo, también tienes el tema del papel. A veces compartir cierta información, hay desahogos muy extensos, entonces puede ser costoso estarlo imprimiendo o estar entregando la información. Por ejemplo, tenemos los repositorios para poder recibir información de manera digital cuando son grandes bases de datos. A veces, curiosamente, es más difícil entregarlo de manera física porque implica entregar discos duros. Entonces, también entregarlo vía estos medios electrónicos puede ser más eficiente. Entonces, yo te diría, se están reduciendo completamente los costos de transacción asociados a esto, ¿no? Es como por los bancos, ¿no? A nadie le gusta ir a la sucursal bancaria, bueno, al menos personalmente a mí no me gusta. Entonces, prefiero hacer todo electrónicamente y entonces es una maravilla poderlo hacer a cualquier hora y en cualquier lugar, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Aquí Regina Godínez tiene una pregunta. Adelante, Regina, por favor. Gracias, Fernando. Hola, José Manuel. Hola a todos. Buenos días. Mi pregunta va un poco relacionada con esto último que tú comentabas de los ahorros en costos de transacción y también todo el tema de papel. A mí me gustaría saber si con todo este tema de los medios electrónicos, la comisión va a seguir requiriendo que se presente cierta información de forma física. Y me refiero específicamente, por ejemplo, a copias certificadas de actas constitutivas y otros documentos que en los requerimientos de información la comisión suele solicitar justamente copias certificadas. O sea, creo que el hecho de no pedirlas también generaría ciertos ahorros en costos de transacción para los agentes económicos, pero no sé si las vayan a seguir requiriendo. Creo que estoy silenciado. Aquí una de las alternativas es que haya cotejo de los documentos. Entonces, digamos que no estamos llegando al mundo óptimo, de que pues, sea todo completamente digital, pero digamos que está la alternativa del cotejo, de tener por algún medio electrónico y tener a la vista el documento tal cual. O bien también tenemos la posibilidad de utilizarlo de algún otro expediente en términos de alguna manifestación propia del agente económico, sobre todo pues, cuando hay agentes económicos que están en diversos expedientes. Entonces es otra de las alternativas. Un poco yo te diría esto en buena medida pues está atado un poco a las reglas procesales que tenemos del derecho, que a veces tarda en evolucionar, pero digamos que yo siempre he pensado, por ejemplo, algo que me parece muy curioso, que cuando haces diferentes trámites de gobierno, pues te piden una y otra vez tu INE, ¿no? Entonces, sería muy saludable que eventualmente pues, el gobierno ya sepa que pues, tú eres tú y no tienes que estar presentando en diferentes trámites siempre tu INE, ¿no? Es como algo muy curioso, es como la fe de bautismo, ¿no? No te puedes desbautizar según yo. Entonces, debería haber algún documento de ese tipo. Entonces, digamos que tenemos la figura del cotejo, que es, digamos, un poco lo que hemos
hecho hasta el momento. Y pues estamos trabajando en una especie de registro de poderes, ¿no? Digo, ya eventualmente lo podrán ir viendo. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. No pudo utilizar el sistema levantando la manita, pero el licenciado Antonio Cárdenas escribió aquí en el chat que tiene alguna pregunta. Toño, adelante, por favor, si puedes abrir tu micrófono, te escuchamos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fer. Qué gusto. Y bueno, ante todo es un gusto, Manuel, tu apertura. Y siempre este tipo de discusiones son extraordinarias para el medio, ¿no? Básicamente mi pregunta sería en relación con un tema de ciberseguridad. Ahora que estamos migrando en general por el tema de la pandemia, yo lo veo constantemente en los juzgados y también ante el IFT. ¿Hay alguna medida incremental que esté tomando paralela a la comisión? Esto dados los riesgos, ¿no? De que finalmente el uso de medios remotos abre puertas. Y una cosa que le preocupa mucho a los clientes que me han platicado este tipo de filings, pues es naturalmente la protección en la nube, la protección remota. Va a haber una inversión, sé que la comisión tiene un presupuesto naturalmente para ciberseguridad, pero se está incrementando esto. ¿Hay alguna medida paralela para evitar temas de hacking o de ransom o alguna cuestión en ese sentido? Fíjate que lo que comentas es bien importante, y te diría, no solamente tiene que ver con los procedimientos electrónicos, tiene que ver con un tema integral de toda la operación de la comisión. Es decir, para que pueda haber teletrabajo, tenemos que garantizar que nuestros equipos están debidamente protegidos. Entonces, tenemos una serie de esquemas de cifrado, tenemos el uso de VPNs, justamente para garantizar y establecer los máximos mecanismos posibles de salvaguarda de la información. Obviamente, siempre estamos expuestos a cualquier tipo de ataque, pero el hecho de saber que estamos expuestos a ello, pues ha implicado que se estén implementando diversas estrategias como estas que ya he comentado para garantizar el uso eficiente de la información, ¿no? Tenemos, por ejemplo, plataformas que son cerradas y que solamente se pueden utilizar al interior de la comisión entre los diversos colaboradores. Entonces, sin duda hicimos una evaluación previa de todos los riesgos y estamos, digamos que, implementando los diferentes sistemas para garantizar la integridad de la información. Esto es sin duda el punto cero con el cual empezamos esta discusión cuando se pensó en la implementación de la oficialidad de partes electrónica. Para nosotros es muy importante garantizar la seguridad porque eso va a generar la confianza entre todos los interlocutores que están investidos en el mundo de la competencia económica. Entonces, en la medida que nosotros lo podamos garantizar, eso facilita que cada vez más agentes económicos se atrevan a utilizar estos medios electrónicos, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que tenemos bastante robustez en nuestros sistemas, tenemos bastantes medidas de seguridad y digo, al final del día hay que considerar que ningún sistema es infalible, o sea, puede existir siempre algún tipo de ataque, pero aquí el tema es, tenemos un monitoreo constante de todo tipo de comportamiento. Dentro de los temas de la comisión, pues está este sistema de monitoreo. Los sistemas de hackeo a veces son muy creativos, a veces incluso lo hacen a través de correos electrónicos. Y aquí hay un punto bien relevante. Siempre, o digamos que en la mayoría de las ocasiones, todo ataque y a veces algún intento de hackeo proviene del error humano. Entonces, algo que es muy importante también al interior de la institución es que hemos procurado capacitar a los colaboradores para advertirles de todos los riesgos y del tipo de cosas que no deben de hacer para evitar algún tipo de vulneración al interior de la institución. Entonces, estamos trabajando, digamos que en esas dos vertientes, un poco la parte tecnológica de implementar los esquemas de cifrado de la información, que es muy importante. Y por otro lado, también estamos trabajando en la parte humana, ¿no? Para evitar que ese eslabón muy débil, desde el punto de vista de que hay ciertos sesgos, no se vulnere la información, ¿no? Todos hemos visto esos correos electrónicos que te llegan de, hey, felicidades, te acabas de ganar 1.5 millones de dólares, pero necesito que le des clic aquí y que me pases tu número de cuenta, tu INE y dónde vives, ¿no?
Todos hemos recibido esos correos. Entonces, aquí es muy importante que todos los colaboradores entiendan qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer para garantizar que no se vulneren los sistemas de información. Déjame decirte que nosotros, en el diagnóstico que hemos tenido, es que usualmente las herramientas son muy robustas para proteger los sistemas de la comisión, y a veces donde viene el error o la falla de los sistemas, y no solo de la comisión, sino de muchas instituciones y empresas, el error viene del error humano, ¿no? Entonces, es una parte que también es muy importante y que se debe de garantizar. Pues muchas gracias, Toño, por la pregunta y gracias, Manuel, por la respuesta. Estamos ya en el límite de nuestro tiempo, arrancamos 8:05, ya son 9:05 y no sé si algún colega más tiene alguna pregunta que quiere abrir su micrófono. Parece que no. Y pues, siendo ese el caso, Manuel, pues una vez más me gustaría agradecerte que te hayas tomado el tiempo. Es un placer ver pues la apertura con la que estás tratando estos temas y para la barra y para los practicantes pues es muy importante mantener este canal de comunicación abierto. Te agradecemos enormemente que hayas aceptado la invitación en un tema que es sin duda muy interesante y al que estamos convencidos que vamos a movernos después de la pandemia, ¿no? Claramente la pandemia cambió la manera en la que todos trabajamos. Hoy, pues prácticamente ninguno de nosotros va a la oficina diario como lo hacíamos antes y el mundo cambió. Hay que entenderlo así y claramente pues el tema del uso de medios electrónicos se incorporará en nuestra vida, inclusive cuando termine la pandemia, si es que algún día termina, porque ya llevamos 2 años y seguimos en esto, pero algún día terminará. Sin embargo, el uso de medios electrónicos claramente llegó para quedarse, es un tema importantísimo y te agradecemos mucho el tiempo, que hayas aceptado nuestra invitación y le pido a mis colegas que participaron que se unan conmigo en un aplauso virtual. Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo y muchos saludos. Muchas gracias y pues reiterar el agradecimiento por reiterarles que es bien importante escucharlos, reiterarles que la comisión está abierta para escuchar su perspectiva. Más bien aquí queremos entender de qué manera los podemos ayudar para que usen de manera más intensiva estos medios electrónicos. Un foro o digamos que una posibilidad es este proceso de consulta pública que está próximo a terminar. Es muy importante escucharlos. Ya hemos estado operando con algo híbrido, algo parcial, entonces ya podrán ustedes emitir mejores comentarios, una mejor perspectiva. Y pues nuevamente, darles las gracias por la invitación a esta charla. Muchas gracias, Manuel. Muchos saludos y una vez más un aplauso a todos nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.